La gente me tiene loco. Que apóstol, que queremos honrar su manto, que queremos enviar una ofrenda, que queremos hacer aquí, que queremos hacer allá. Hoy estaba hablando con mi pastor y entonces yo le digo a él, ¿qué piensa usted? Y porque así funciona esto. Entonces él me dice, bueno, no sé cómo es eso porque es un anciano, me dijo, pero pongan esa cosa ahí. Entonces seguramente en algún momento vamos a poner eso ahí para que la gente, si es que realmente quieren dar, puedan dar allí. Yo creo mucho en la honra, pero no creo en la imposición, ni creo en la sobrehonra que algunos predicadores piden en esta vida, porque para mí eso no es de Dios. Yo creo en dar, pero creo en dar de corazón. Ahora sé que hay gente tacaña que no da ni papa, sé que hay gente grosera que quieren que todos se los regalen. Si fuera para invertir en una amante, si fuera para invertir en alcohol, si fuera para invertir en unos mariachis, si fuera para invertir en una serenata, no les importa. Pero cuando es para darle a Dios, tienen problemas, pero this is your problem, no is my problem. Ese es problema de ellos, no es mi problema. Cada uno dará cuentas a Dios un día. Esperemos que se conecten unas 300 personas. Dele compartir rapidito para poder empezar con esto. Vamos a estar en el libro de Génesis. Génesis capítulo 1. Vamos a estar en Génesis y también quiero agradecer a todos los hermanos que han estado colaborando para lo que va a ser la escuela. Es una escuela, yo le llamaría una escuela magistral, porque no es cualquier cosa lo que se va a dar ahí. De hecho, que sé que tengo una cantidad de pastores enormes que están conectados con esto. Ya algunos empezaron a dar. Yo asumí los gastos de todo, asumí los gastos de la creación de una página, asumí los gastos de comprar una cosa que es un dominio, que es una cosa que vale un montón de plata, porque es como por un año que se adquiere eso, vale más de $1,225. Y yo decidí hacer eso porque yo no estoy en el negocio de sacarle el dinero a la gente. Entonces creo que si Dios va a honrar, Dios honra de otra manera. Entonces alguna gente hace estas cosas y sacan plata. Ahora en estos días hay muchas escuelas, todo el mundo quiere escuelas, todo el mundo quiere poner escuelas, pero no funciona así. Entonces estamos en 290 personas, faltan 10 gente que se conecten para tener 300 personas y empezar. Esto va a ir, yo creo que, no, ya Dios suplió, amén. Hermana dice, Dios suplirá, no, ya Dios suplió porque ya Dios pagó todo. Dios paga siempre por adelantado y Dios, el que invita, paga. Y el que invitó fue Dios y Dios paga. Yo no tengo problemas con eso. Yo también voy a asumir los gastos de los maestros. Voy a poder honrar a esta gente. No crea que yo a un maestro le voy a dar $100. No tengo eso en mi espíritu. Soy un tipo que la gente que llega a nuestro ministerio, todo el mundo quiere predicar en nuestro ministerio porque damos ofrendas muy generosas. Porque así somos. Aprendimos eso, aprendimos sobre honra y la honra es una realidad, no es una historia ni un cuento. Entonces, una vez más repito, busque bolígrafo, tenemos 301 personas. Vamos a el libro de Génesis, capítulo 1, vamos a estudiar la palabra esta noche. Esto va a ser como un aperitivo de lo que será la escuela y de lo que vamos a tratar en los módulos que tendremos. Entonces, creo que va a ser una bendición. Anote si puede. Cuando uno lee el libro de Génesis, aun cuando los estudiosos sabemos que Génesis no es el primer libro de la Biblia, se cree que el libro más antiguo es el libro de Job. Job es el libro más antiguo. Cuando hablamos de Génesis, tradicionalmente nos han dicho que Génesis significa comienzos. Nos han dicho que Éxodo tiene que ver con la salida del pueblo de Israel hacia la media luna fértil, que era la tierra de Canaán. Un camino que duraba más o menos 11 días, duraron 40 años. Porque de usted y de mí depende si el camino es más largo o el camino más corto. De ahí, después de Génesis, Éxodo, Número. Número tiene que ver con el censo de las tribus. Tiene que ver con todo lo que eran los censos de cada tribu, cada cantidad de personas. Pero cuando llegamos al libro de Levítico, tiene que ver con los sacrificios. Ahí aparecen los levitas.
y aparece todo lo que tiene que ver con el templo, el reordenamiento, aun cuando en Éxodo 25 se habla por allá más o menos sobre el arca de la alianza o el arca del pacto. Después llegamos a Deuteronomios, que es un libro interesantísimo, porque es un libro estadístico. Y ese libro estadístico llamado Deuteronomio va a ser interesantísimo. Cuando llegamos a Génesis, capítulo 1, estoy dando clases, no voy a hablar en lenguas, no voy a profetizar. De repente la gente está acostumbrada a que le profeticen y a que le hablen en lengua y a que le digan que claro, seguramente en algún momento Dios puede sanar a quien Dios quiera porque Dios es el dueño de esto. Pero voy a enseñar Biblia. Entonces, tenga el cerebro ahí porque si no se le va a explotar. Génesis capítulo 1, la versión Reina Valera de 1960 dice, de repente usted no lo sabía, pero la Reina Valera no es lo que nos pintaron a nosotros. Alguna vez dije yo en Venezuela que la Reina Valera tenía más de 3.000 errores de traducción. La realidad es que no son 3.000, son varios miles más. Algunos creen que son más de 27.000 errores de traducción. Entonces, todo estudioso de la Escritura debería de tener algunas otras versiones de las Escrituras. Hay una aplicación en el internet que se llama Sword. Esa aplicación te da acceso como a 600 versiones de las Escrituras y algunas son antiguas. Entonces, todo estudioso de la Escritura necesita tener eso. Escuche, porque le quiero ayudar. Según Génesis capítulo 1, dice el verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Durante muchos años, cuando uno va al instituto bíblico, que yo le llamo cementerio bíblico, a uno le dicen que la palabra creó es la raíz etimológica de una palabra antigua que significa bará. ¿Qué es bará? Bará es que Dios hizo de lo que no se veía lo que hoy se ve. Eso tiene, diríamos, alguna veracidad. Pero el problema es que cuando uno llega a una versión antigua de las Escrituras y cuando uno llega a algunas versiones que no son la Reina Valera, cuando tú llegas a algunas versiones de la Escritura que son antiguas, te das cuenta que ahí no dice creó, sino que ahí lo que dice es crió. Ahora, cuando entendemos la palabra crió, entonces te cambia el sentido por completo de la palabra. ¿Por qué? Porque una cosa es creó de la nada, de lo que no existía, y otra cosa es que Dios le dio continuidad a lo que ya existía. Escuche y anote, porque esto le puede salvar la vida. Si usted no conoce sus orígenes, si yo no conozco mis orígenes, entonces nosotros estamos mal. El verdadero nombre de Génesis en la cultura hebrea no es Génesis, sino Bereshit. Y se le dice Bereshit. Yo estas cuestiones de hebreo, estas cosas, yo las manejo, pero a mí no me gusta porque siento que a veces se le hace un arroz con mango a la gente en la cabeza. Aprendí con los años que la efectividad de un buen ministro, de un buen predicador o de un buen comunicador es traer verdades sencillas y convertirlas en realidades profundas. Anote eso porque le va a ayudar. Traer verdades profundas y convertirlas en realidades sencillas. O al revés. Escucha eso porque le puede ayudar. Si usted puede entender eso, usted llegará lejos. El Bereshit, que tiene que ver con los comienzos, no dice así. Dice, en los principios de Elohim, Él crió los cielos y la tierra. ¿Cómo los principios? Eso da a entender que antes de lo que nosotros conocemos como el Génesis, aquí hubieron algunas creaciones. Te dice, ¿cómo? Si tú lees Génesis 1:26, dice la Reina Valera, y dijo Dios, hagamos al hombre. Si tú lees Génesis 1:26 de la versión Rotterdam dice, vamos a crear humanos otra vez en la tierra para que vuelvan a llenarla. Wow. Si la versión Rotterdam dice, vamos a crear humanos
para que vuelvan a llenar la tierra, entonces quiere decir que hay una ciencia que se llama paleontología que no está equivocada. Porque ellos tienen algo que se llama el carbono 14. Ellos tienen algo que son los fósiles. Hay una ciudad gigante en el Canadá que se llama Calgary. Y esa ciudad se cree que era el cementerio de los dinosaurios. Todo lo que usted se puede imaginar en una película como Jurassic Park, ahí está. Tienen fósiles reales, tienen osamentas, tienen huevos, tienen todo lo que podríamos hablar de generaciones antiguas. Por eso hay ciencia como la paleontología que asegura que en este planeta hubieron personas o seres humanos hace 100.000 millones de años. Pero la gente evangélica dice, no, es que esto comenzó en Génesis. Señores, el Génesis es el comienzo para nuestras creaciones. Abro paréntesis, pero no el comienzo para las creaciones de Elohim. Escuche eso y aprenda para que usted pueda caminar por la vida. Cuando uno lee, escuche esto y abra sus oídos. El arquitecto de todo esto, sin duda alguna, uno de los nombres menos mencionados es el nombre Elión. No Elión, Elión. Elión es esencia creadora, esencia que crea. Elión es uno de los nombres que le pertenecen a Dios, para que logre entender. Cuando la Escritura enseña, y cuando la Escritura llega, por ejemplo, al verso 2, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Uno se pregunta, entonces quiere decir que el diluvio de Noé no fue el primer diluvio. Quiere decir que el diluvio de Noé fue el segundo diluvio, o posiblemente alguno de los diluvios, porque según el verso 2, la tierra estaba llena de agua. Y si estaba llena de agua, es porque ya había existido otro diluvio en la tierra. Escuche para que aprenda. Ahora, la pregunta que yo me hago, y la dejo allí para que usted piense, ¿no será que tiene validez lo que está diciendo Génesis 1:26? Cuando dice, volvamos a crear a los hombres para que vuelvan a habitar la tierra. ¿No será que ya había habido un juicio? ¿No será que ya había habido un juicio allá antes del capítulo 1 y antes del verso 1 de Génesis? Porque el verso 2 dice que la tierra estaba llena de agua. Y después, cuando Dios empieza a hablar que hay un reordenamiento, entonces la Escritura enseña que se descubre el agua, se descubre la tierra, se descubre la luz, se separan las tinieblas. Pero toda la vida te dijeron a ti que el primer diluvio que hicieron fue el diluvio de Noé. Pero Génesis 1, verso 2, dice que la tierra estaba llena de agua. Y no me mires con esa cara de evangélico arrepentido, como que ¿qué está diciendo? Porque mira tu Biblia para que leas. Aprende. Si vas a llegar lejos, aprende. Porque la ignorancia es muy cara. Y ser ignorante es una desgracia. Creer que uno sabe y no sabe ni papa es un problema grande. Porque en este mundo hay gente que no sabe, hay gente que sabe y hay gente que cree que sabe y no sabe ni papa. Y esos que creen que saben y no saben nada son los que están confundiendo a la gente con un montón de estupideces. Y son los que están destruyendo las iglesias y los que están destruyendo las congregaciones. ¿Por qué? Porque dicen mañana que Dios les habló y que Dios les dijo que levantaran otro grupo, y entonces levantan un grupo en base a una división. Y todo lo que nace mal termina mal. Escucha esto porque es fuerte. Entonces, pregunto yo en esta noche, si lo que Dios hizo no fue crear, sino criar. La palabra criar es darle continuidad a lo que ya existía. La palabra criar es darle continuidad a lo que un día tuvo un principio. Entonces, Génesis no es el principio para las creaciones de Dios, porque según la Escritura, Dios no tiene principio ni tiene fin. Génesis es el principio para nuestras creaciones, no para las creaciones de Dios, porque Dios ha tenido muchas creaciones.
Escuche, porque esto le puede salvar la vida. Cuando uno llega, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay otras versiones, como la versión Dios habla hoy. Hay otras versiones que dicen que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la faz de las aguas. Escuche, porque esto es poderoso. Cuando yo leo, me pregunto, ¿no será que entonces también hubo un juicio con agua? ¿No será que hubo un juicio con agua? ¿No será que el juicio de fuego de la Biblia, cuando habla de Sodoma y de Gomorra, y dice que la ciudad fue consumida por fuego, la mujer de Lot quedó hecha una estatua de sal? Pero es que cuando tú lees el capítulo 2 de Génesis, dice que Adán fue creado de la tierra calcinada. Es que la versión antigua no dicen que fue hecho del polvo, dicen que fue creado de los tiestos de la tierra. Los tiestos de la tierra era tierra roja, era tierra que se había quemado por el fuego. Entonces quiere decir que el juicio de Sodoma y Gomorra con fuego no fue el primero. Ya había habido un juicio con fuego. Parece que el Dios de los cielos, el eterno, Elohim, el más grande, el Aion, la esencia creadora, el Dios sobre todo, ha tenido varios principios sobre esta tierra y ha hecho varias cosas sobre esta tierra. Escuche para que aprenda y podamos llegar lejos en el nombre de Jesús, porque esto me parece interesante. Parece que hubieron juicios y estos juicios tuvieron que ver con agua. Estos juicios tuvieron que ver con el fuego. Y la pregunta es, ¿por qué hubo que usar agua y por qué hubo que usar fuego? Si se supone que los ángeles no se queman con agua. Perdón, los ángeles no se queman con fuego. Se supone que los ángeles no se ahogan. No se ahogan. ¿Usted me puede explicar a quiénes fue que Dios quiso ahogar con agua? ¿Y a quiénes Dios quiso ahogar con fuego? ¿Y a quién Dios quiso consumir con fuego? Perdón. Lo más real que se puede explicar de esto es que hubieron creaciones semejantes a las nuestras, que también podían respirar como nosotros, que también podían hablar como nosotros, que también podían levantar manos como nosotros, que eran creaciones que Dios tenía. ¿Usted no recuerda cuando la Biblia dice en el capítulo 1 del libro de Job, allá por el verso 6, si no me equivoco, verso 6, y en el capítulo 2, verso 1 también lo vuelve a repetir, dice que los hijos de Dios venían a presentarse donde Dios, y dice que también venía Satanás, o sea que Satanás es hijo de Dios. ¿Por qué cree usted que en la tentación del libro de Mateo capítulo 4, Satanás le dice a Jesús, si eres hijo de Dios? O sea, Satanás sabía que era hijo. Lo que no sabía era de cuál dimensión era. Porque si él hubiera sabido que Jesús o Yeshua era el unigénito hijo del Padre, era el hijo del Dios viviente, era el hijo del Aion, jamás lo hubiera tocado. Porque él sabía que habían muchos hijos de Dios, pero no había visto encarnado al Hijo del Dios viviente. Porque parece que han habido muchos hijos de Dios en diferentes tiempos y en diferentes edades. Es en este tiempo de que la tierra está desordenada, que puede ser posible que la tierra antes de esto, que está destruida, puede ser posible que aquí caben las eras. Puede ser muy posible que existe la era arcaica, puede ser muy seguro que existe la era cenozoica, la paleozoica. No creo en el hombre en el neolítico ni en el paleolítico, tampoco creo en el Homo sapiens ni en el sapiens sapiens, porque eso significa evolución. Y los hombres no evolucionamos, nosotros involucionamos. Anote esto porque eso es fuerte. Nosotros no evolucionamos, nosotros involucionamos. Permítame explicarle qué es involución. Involución es que yo me regenero de adentro hacia afuera. Involución es
que yo cuando empecé a ir a la iglesia, habían cosas que no entendía que hoy entiendo. Que cuando empecé en este camino hace casi 33 años, yo no había visto los milagros que hoy veo. Yo sé que orar es bueno y yo oro todos los días y mucho. Y sé que ayunar es bueno y yo ayuno cualquier cantidad. Pero aprendí con los años que las veces que vi un muerto resucitar no era porque yo había ayunado ni porque yo había orado. Sencillamente porque entendí quién era yo y que yo no puedo ayudarle a Dios. Más bien Dios necesita ayudarme a mí. Cuando a usted se le revela eso, a eso se le llama identidad. Pero no es solamente identidad, sino identidad predestinada. Porque te das cuenta que tú traías una imagen desde la eternidad. Y esa imagen que tú traías desde la eternidad, nadie te la podía quitar. Escuche esto porque le puede ayudar. Porque esto es poderoso. Entonces, cuando vamos, dijimos que no es vará, sino crió. Quiere decir que Dios tomó esta tierra y volvió a crear seres para que habitaran en ella. Por eso la escritura dice que la tierra estaba vacía y desordenada. Y entonces de repente alguien dice, sí, bueno, porque a Luzbel lo echaron del cielo, lo echó Miguel, que que no sé qué. Amén. Puede ser muy posible que el cataclismo o la hecatombe que produjo el arrojar a Luzbel desde la eternidad con las 3/4 partes de los ángeles, puede ser muy seguro que causó toda una hecatombe. Pero puede ser que no haya sido así también. Puede ser que más bien todo lo que había en la tierra era parte de un juicio que había ocurrido. He escuchado tanta gente decir, es que Satanás es enemigo de Dios. Mentiras. Mi Dios no tiene enemigos. Tu Dios no tiene enemigos. Luzbel, Satanás el diablo no es enemigo de Dios. Satanás nunca juntó con 3 dedos el polvo de la tierra. El único que ha podido hacer eso es el Aion, la esencia creadora. Satanás nunca se ha sentado en el trono y ha puesto la tierra por estrado de sus pies. Satanás nunca ha podido juntar como montón las aguas de los mares. El único que lo puede hacer es el eterno Dios. Satanás no ha podido jamás cabalgar en el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Jamás pudo hacer eso. Luzbel nunca pudo hacer eso. Entonces escuche porque esto es poderoso. Escuche porque esto es muy fuerte. Es solamente un abreboca de lo que será la escuela. Si usted siente que le va a dar una diarrea mental, pídale a Dios que lo ayude. Dígale, Señor, no entiendo ni papa, pero si no entiende es porque no quiere, pues yo soy bueno enseñando. Oro a Dios para que usted esté aquí. ¿Usted alguna vez se preguntó por qué la Biblia dice en el verso 3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz? ¿Pero cuál luz? ¿Cuál luz? Léalo conmigo el verso 3. Y dice el verso 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Pero de qué luz está hablando? ¿Y de qué tinieblas está hablando? Porque si usted lee, se da cuenta que no existía ni el sol ni la luna. No existían las estrellas. Ellas empezaron a existir en el verso 14. ¿Qué dice el verso 14? Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para que separen el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Y serán por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Porque dice que hizo la luz. Por años yo escuché que esa luz era la luz cósmica. Como que no me convence. Entonces empecé a estudiar. Y me di cuenta que a la luz que el Padre se refería era algo que se llamaban Ormalak, que eran seres divinos que podían manejarse y moverse en la expansión de los cielos. Cuando empecé a leer eso dije, ¿y cuáles eran las tinieblas?
Eran seres que se moverían también, pero de dimensiones más pequeñas. El que tiene oídos para oír, oiga lo que estoy diciendo, porque esto es solo el abreboca de la escuela. La escuela será diferente porque estamos haciendo una inversión, se va a crear un set, se hace un montón de cuestiones. Obviamente no voy a estar de pie, algunas veces voy a estar no voy a estar sentado, estoy como torpe, no sé la lengua hoy. Voy a tener una pizarra acrílica, voy a usar figuras, voy a enseñar, voy a usar gráficos, voy a escribir. Eso va a ser buenísimo, pero este es un abreboca. Y corra porque solamente 1 hora voy a estar aquí. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, tan claritos, están entendiendo todo, están como el río Chamelecón allá en Honduras, que nunca se aclara, es ingrato, aleluya. Entonces, ¿entiendes? Alguien dice, hey, yo quiero entrar a la escuela. Ya estás en la escuela. Ya estás en la escuela. No tienes que entrar, ya estás en la escuela. Ya estás aquí en la escuela. Esta es la primera lección de la escuela. Esta es la primera lección. La idea es que usted aprenda. Porque si usted no logra aprender, entonces tendremos problemas. Porque nunca vas a entender quién eres. Y toda la vida vamos a caminar dando tumbos por la vida. Toda la vida el diablo volverá a traer las mismas tonterías y por los mismos pecados que pediste perdón la semana pasada, volverás a pedir y seguiremos pidiendo perdón por las mismas tonterías. Levanta la mano y dile, Padre, dame espíritu de sabiduría y de conocimiento. Dame revelación. Dame entendimiento para saber. Abre los ojos de mi entendimiento, Señor, y dame revelación y dame luz para yo poder entender, para poder ver, para tomar esto y ser catapultado a regiones de intimidad, a niveles de gloria que nunca soñé estar, porque en la medida que tu palabra se me revele, entonces yo entenderé mi identidad. Y sabré quién soy. Sabré quién soy. Sabré quién soy. Abro paréntesis. Voy a dejar un momentito ahí. Voy a decir 5 cosas acerca de identidad. Anótalas porque te van a volar el cerebro. Satanás quería, o Luzbel quería un trono alto y sublime. La escritura dice que en Edén fue donde él estuvo el día que fue creado. Se sonaron tamboriles, dice que su vestimenta era de berilo, de ónice, de carbunclo, de esmeralda, dice que era de zafiros, de rubíes, de diamantes, era como si fuera un gran espejo. Entonces mientras él ministraba, y los ángeles ministraban, y los ancianos ministraban, y los querubines, era como si la adoración le pegara contra su ropa y se reflejaba como un prisma y llegaba al trono del Padre. Sucede que él quiso un trono alto y sublime. Si algún día usted escuchara o leyera un poema de un hombre famoso que era ciego llamado Milton. Milton fue un poeta famosísimo. Y Milton escribe un poema que se llama El Paraíso Perdido. Y dice que un ángel se le acerca a Luzbel y le dice, ¿y si fallamos en la rebelión? Claro, es literatura. No es que eso esté escrito en ninguna de las cosas antiguas, pero dice que le dice, ¿y si fallamos? Y dice que Luzbel le dice, yo prefiero ser el número 1 en la eternidad, aunque me pierda, que no el número 2 en este reino. Y es interesante, porque dice en otra parte de En búsqueda del paraíso perdido, dice que un ángel se le acerca a Luzbel después de la caída y le dice, ¿qué piensas? ¿Por qué te veo pensativo? Y le dice, porque extraño su gloria, extraño su grandeza, lo extraño a él. Lo que Satanás nunca pudo aceptar, ahí comienzo, era que él, siendo un ser majestuoso,
Un solo ángel en la Biblia mató 170 y algo de mil de personas. Un solo ángel. Un solo ángel podría cambiar la historia de este planeta. Uno solo. Un solo ángel podría hacer que el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, sean tonterías frente al poder que tiene un ángel. Ahora, lo que nunca logra entender Luzbel es cómo Dios crea un ser inferior. Porque no lo crea de ónice, ni de carbunclo, ni de esmeralda. Lo crea de los tiestos quemados. Y a ese ser, Dios decide crearlo para ser un vaso donde sería contenida la gloria de Dios. Entonces Satanás no logra entender eso. Y lo que Dios dice en Génesis, capítulo 3, cuando da una palabra y dice, tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Esa fue la peor locura que Satanás pudo escuchar en su vida. Satanás piensa, ¿cómo puede este ser indefenso, lleno de emociones, lleno de libre albedrío, lleno de mentalidad, lleno de sensaciones, lleno de voluntad, lleno de un montón de vicisitudes, cómo este ser tendrá el poder de aplastar mi cabeza? Será un misterio que lo voy a explicar en los días que vienen. Y usted podrá levantar las manos y decir aleluya. Y usted podrá glorificar a Dios. Por eso la pregunta es, ¿quién eres? ¿Quién eres? Porque el Padre no te trajo a esta tierra a buscar un propósito. Fue el propósito el que te trajo a buscar una misión en esta tierra. Cuando tú escuchas iglesias que dicen, es que la visión de esta iglesia es esto, están mal. La única visión que existe es la visión de Dios, y la visión de Dios es el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Pueden haber diferentes misiones, pero no visiones. Misiones. Misión es una cosa muy diferente a visión, porque la visión la única que existe